escrito 5 obstáculos de los muchos que podríamos hablar que afectan la comunicación en el matrimonio. ¿Eres tú el tipo de persona que habla mucho en el contexto de lo que hemos visto? ¿Que hablas muy poco? ¿Que eres una persona mentirosa? ¿Que eres una persona que te airas y explotas o que estás lleno de resentimiento y amargura? ¿O eres una persona que habla palabras corrompidas? La pregunta es, ¿qué yo hago con esto? Si yo soy así, ¿qué yo hago con esto? Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? ¿Cómo andan aquellos que no conocen a Dios? Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquellos que conocen a Dios no pueden andar como los gentiles. Aquellos que conocen a Dios no pueden vivir practicando de una manera continua ese tipo de pecado en su vida. Un hijo de Dios, esa no puede ser su tipo de conversación. ¿Qué dice el texto? Luego en el versículo 20, fíjense, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No lo habéis aprendido así. Ustedes han creído en Cristo como Salvador. Ustedes son una nueva criatura. Ustedes han resucitado de los muertos. Ustedes han confiado en Cristo como su Salvador y como su Señor. Ustedes tienen un propósito ahora que ya no es vivir para ustedes mismos. Ya no es vivir para las cosas de este mundo. Ustedes tienen un propósito ahora que es vivir para la gloria de Dios. Porque tú eres una nueva criatura en Cristo. Y la nueva criatura no tiene esos patrones de comunicación. Eso es lo que nosotros debemos entender primariamente. No han aprendido así a Cristo porque ustedes lo han conocido en la conversión y ahora ustedes tienen una relación personal con Cristo, de manera que ustedes lo pueden conocer cada día mejor a través de su palabra, a través de la oración. Ya ustedes han recibido a Cristo en su vida, ya Cristo ha hecho una obra en sus corazones. Antes ustedes andaban así, antes ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero, dice la Biblia en Efesios 2:4, pero cuando tú andabas así, siguiendo tu camino, siendo un enemigo de Dios, ajeno a los pactos y a la promesa, sin poder hacer nada para salvarte, con la ira de Dios sobre ti, pero Dios, dice la Biblia, Dios, Él, no nosotros, Él que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando tú estabas andando en ese mundo, siguiendo esa corriente, ajeno a Dios, blasfemando el nombre de Dios, Él tuvo misericordia de ti. Y cuando tú no podías hacer nada para salvarte, porque no hay ninguna obra que nosotros pudiésemos hacer, Cristo vino al mundo y se entregó y murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tú quieres empezar a resolver tu problema de comunicación y vencer esos obstáculos, tú debes conocer a Jesucristo primero. Y si tú eres un hijo de Dios y has aprendido de Cristo, lo has conocido, ¿verdad? Para salvación, debes crecer en el conocimiento de Él día a día. Eso es el Evangelio, hermanos.